Estimadas audiencias, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto estar con ustedes. Viernes al fin, 22 de enero del año 2021, transmitiendo desde la ciudad de Ensenada, en Baja California Norte. Muy complacidos de que estén con nosotros, amigos. Sol Galicia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal, Javier? Muy buenos días, amigos, amigas de Cuatro Vientos. Tengan ustedes un muy bonito día. Bueno, pues resulta, Javier, que es viernes. Se está terminando la semana y los viernes nos ponemos siempre más contentos. Sí, porque hay la posibilidad de descansar un poco sí, el sábado. de descanso, de fin. Por lo menos de descansar haciendo adobes. Así es. Hace tiempo, Javier, leí una frase. No, estaba tratando de recordar a el autor, que decía que en estos años que estamos viviendo, en esta época tan paradójica, muy pronto llegaría el momento en que empezaríamos a extrañar las libertades conquistadas, porque las irían cortando una a una. ¿Y qué tanto hace de que nos estábamos vanagloriando, sintiéndonos muy contentos de que las redes sociales se abrieran y nos trajeran espacios de libertad, ¿no? De aire, de oxígeno puro? Y resulta que ya la censura pues se aplica como si nada. Empezó con el caso de Donald Trump, muchos los justificaron, pero cuando vimos eso dijimos van a seguir con los demás. Y ahora Twitter ha decidido suspender cuentas de afines al presidente Andrés Manuel López Obrador, dizque por manipulación. Apenas el día de ayer el presidente López Obrador dio a conocer que el administrador de Twitter en México pues es un connotado panista, más que panista en sí como cualquier dirigente, un hombre sumamente cercano, sí militante del PAN, pero sumamente cercano a Felipe Calderón. Trabajó en el gobierno de Felipe Calderón, fue funcionario de Felipe Calderón, Hugo Rodríguez. Eso lo señaló ayer el López Obrador en la mañanera, y dio a conocer parte de la trayectoria política de Hugo Rodríguez de la mano de Calderón. Pero pues resulta que ahora pues Twitter ejerce esta acción, Javier, de censurar cuentas, suspender cuentas afines al presidente López Obrador. Sí, se abre un panorama muy interesante, Orgaliza, porque bien dices tú que desafortunadamente vivimos tiempos en los que los avances democráticos en México y en el resto del mundo parecían tener pues enemigos embosados y que están dispuestos a desgarrar esos avances, hacerlos añicos, despedazarlos. Y bueno, evidentemente esto, Orgalicia, que está sucediendo en México, abre de nueva cuenta un viejo debate, Olga, que es precisamente hasta dónde en épocas electorales puede un presidente de la República en México intervenir para favorecer y desprestigiar, para favorecer a un partido y a unos candidatos, y también por otro lado para denostar y tratar de acabar e incidir directamente en la conciencia de los electores para votar o no votar a favor de un candidato o un partido. No le voy a poner nombres a ninguno, pero sí es importantísimo, Galicia, sí es importantísimo que esto que está sucediendo en una cuenta de nuestro país ya sucedió en el 2006-2007, en el que incluso organizaciones defensoras de la democracia internacionales, es una fundación muy conocida como y muy acreditada como una de las organizaciones que a nivel mundial son de las más positivas, de las más avanzadas, de la vanguardia en la defensa de los avances democráticos de los humanos, de las sociedades y de los países, que se llama Konrad Adenauer. Fíjate, ellos debatieron después de las elecciones de 2006 lo que había significado la intervención de Vicente Fox descaradamente en el proceso electoral del 2006. Eso motivó una reforma electoral en nuestro país y bueno, de nueva cuenta, insisto, este viejo tema se vuelve otra vez a la palestra y qué bueno que Andrés Manuel López Obrador lleva este caso tengo entendido que lo va a subir ya a la Suprema Corte de Justicia, para que sea la Suprema Corte de Justicia la que determine si ese criterio del 2006 que motivó los cambios en el 2007 tienen que ser revisados. Y bueno, lo que todos queremos y los que todos buscamos es que finalmente los actores políticos, y más en campañas electorales, en donde sabemos que pues es muy fácil para alguien que tiene un cierto poder, ¿sí? Y que desde el gobierno puede lanzar alguna frase, alguna oración, alguna acusación,
con un tinte evidentemente político electoral, bueno, pues no afecte al proceso en su conjunto, como fue lo que sucedió en el 2006. Creo yo que la Suprema Corte de Justicia, incluso este tema de lo de Twitter, nos va a comenzar a dar una idea de cómo podría venir este tema, porque acuérdate que el Instituto Nacional Electoral ya emitió una serie de disposiciones amparados en las actuales leyes electorales del país, que habrá que sujetarse ahora con esta nueva revisión que se va a hacer, si se apegan o no, se apegan a los artículos de la Constitución relacionados a la libertad de expresión, el derecho a la información y también a la libertad de prensa, porque también los medios de comunicación, tú sabes, porque tú has cubierto infinidad de campañas electorales como yo, también somos sujetos a un proceso de encauzamiento, ¿no? De lo que podemos y no podemos informar, de lo que podemos y no podemos decir durante los procesos electorales. Entonces, creo que hay muchos actores que se van a beneficiar, fundamentalmente la sociedad mexicana, los electores mexicanos, con esto que está sucediendo. ¿Qué puede, qué no puede decir el presidente? ¿Qué puede hacer? ¿Qué puede decir? ¿Qué puede no decidir una empresa? Tú mencionaste algo muy interesante, que al final de cuentas pone a disposición, obviamente, buscando un ingreso que ha provocado y ha generado multimillonarios, jóvenes multimillonarios que han ideado y han sacado adelante Twitter, Facebook, Instagram y muchísimas plataformas más, y que a final de cuentas podríamos entrar incluso a un proceso todavía más, más avanzado cuando tengamos que decidir las sociedades y los pueblos y los gobiernos de cada nación si esas empresas también tienen o no tienen derecho a incidir de una manera directa o indirecta en los resultados de una campaña electoral, que también ha sucedido, se ha utilizado, tú sabes cómo se utilizan también las redes sociales para denostar a los enemigos políticos electorales. Entonces, creo yo que la democracia en nuestro país, incipiente todavía, con todo esto se va a beneficiar porque se deben de definir criterios muy exactos, muchísimo más exactos de los que en este momento tenemos, para que todos los actores se sientan que, al final de cuentas, el proceso está parejo para todos. Así es, se trata de dos temas diferentes. Un caso es el de Twitter, ¿verdad? Que ya lo hemos comentado, y que de manera por demás arbitraria, pues esta empresa, que no es cualquier empresa, no es una empresa que vende chicles o zapatos, ¿no? Es una empresa que maneja una red social muy importante donde se lleva a cabo gran parte del debate político en nuestro país y en el mundo, y que se maneja también con logaritmos que no son logaritmos que se manejen por sí solos, sino que son ordenados. Se forman, se crean, claro. Así es, y que desde ellas se pueden crear granjas de bots a favor de sus simpatizantes, de alguien con quien coincidan, o de una persona, o bien en contra de quienes consideren, quienes manejan estas redes, que pues no deben de adquirir o tener poder. Y este es el problema, Javier, que también tú y yo como periodistas sabemos que trabajar en un medio de comunicación de por sí no es una libertad total de libertad. No, y que conlleva una responsabilidad también, social muy grande, y que es un servicio social, y que son instrumentos también de la democracia o de la antidemocracia. Y esto es muy importante porque, tratándose de Twitter, es mucho más todavía que un medio de comunicación. Son redes sociales que llegan a millones y millones y millones de personas, y a mí me parece sumamente preocupante que Twitter se esté tomando esas libertades que atentan contra un principio, un derecho humano, un valor fundamental, algo por lo que han muerto miles de seres humanos en este planeta, que es la libertad. Y la libertad de expresión. Y en cuanto a las mañaneras, Javier, en cuanto a las conferencias mañaneras, creo que el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, se ha estado excediendo desde hace rato en sus facultades. No solamente se refiere él a la normatividad en periodo electoral, prácticamente ha estado planteando que no se transmitan las mañaneras, y las mañaneras, la conferencia, es un ejercicio
de información, es un ejercicio muy importante también de debate, pero hay términos que tienen que aclararse definitivamente, y más porque para claro. una persona como Lorenzo Córdoba, que también ha dejado muy clara cuáles son sus posiciones, o Ciro Murayama, pues todo lo que dice el presidente atenta contra ellos. Hay que recordar además que existe una discusión muy fuerte, una confrontación entre el gobierno de López Obrador, entre el presidente López Obrador y el propio INE, desde que les ha pedido, pues para empezar, sí, que disminuyan sus exorbitantes salarios que tienen, exorbitantes salarios, ¿no? Y bueno, esto ha provocado una serie de conflictos, incluso de carácter judicial, porque ellos se han amparado para evitar que les quiten un 5 de sus ingresos. Pero ahora el presidente López Obrador, ya ante la decisión que tomó el INE, el presidente lo considera como una censura, ya interpuso un recurso de queja, un recurso de inconformidad, ese es el término, ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y será el Tribunal Electoral al quien le está pidiendo López Obrador que especifique con toda claridad qué es propaganda y qué es publicidad, y que quede muy claro, totalmente claro, el derecho de todo gobierno, de todo gobernante, derecho y obligación a la vez, de estar informando, rindiendo cuentas, y que López Obrador lo ha llevado al extremo de una conferencia diaria, este ejercicio, ¿no? Y lo que está pidiendo también es que si el tribunal va a respaldar, hay que recordar que el tribunal ya en 2 ocasiones se ha pronunciado en contra de esta intención del INE de eliminar o censurar la conferencia mañanera. Ya lo ha hecho en 2 ocasiones. Ahora, en esta tercera ocasión, bueno, que el INE toma esta resolución, el presidente lo que le está pidiendo al tribunal, al presentar su queja de inconformidad, es que si acaso va a respaldar la posición del INE, le pide por favor que defina con toda claridad y precisión qué es lo que sí se puede decir y qué no se puede decir, que lo defina con toda claridad, porque él está defendiendo su derecho a que las mañaneras continúen. Habrá que ver si existe esta coincidencia o este empate de las definiciones, porque ya existe en la ley electoral una definición de qué es lo que se puede decir, qué es lo que no se puede decir, qué es lo que es propaganda, qué es lo que es información de carácter oficial, que pues, evidentemente todos los gobiernos tienen su derecho y tienen sus áreas de comunicación social, que desafortunadamente tú y yo sabemos también que desafortunadamente terminan en simples adoradores del personaje para el que están trabajando los titulares de las direcciones de comunicación social. Sin embargo, creo yo que, mira, coincido totalmente contigo en la materia de lo que está sucediendo con las redes sociales y fundamentalmente con estos grandes consorcios que han monopolizado y han enfrentado juicios a nivel internacional precisamente para acabar con su monopolio. Microsoft fue una de las primeras empresas que sufrió finalmente este embate de la sociedad y los gobiernos para precisamente evitar los monopolios en los medios de comunicación electrónicos y fundamentalmente con el tema de los programas electrónicos con los que están operando todos estos aparatos. E incluso le impuso una sanción muy fuerte por estar ejerciendo monopólicamente estas actividades. Lo mismo está sucediendo con Twitter, lo mismo está sucediendo con Facebook, con YouTube. Incluso, bueno, tú sabes, Facebook se ha ido todavía absorbiendo muy fuerte. En este momento hay una red en WhatsApp que está sufriendo un enorme descalabro por las nuevas modificaciones que está haciendo a su normatividad para el uso de sus servicios. Otra compañía rusa, Telegram, está siendo beneficiada, que está adquiriendo enorme poder también, hacia allá va. Y el problema para mí, cuando estamos hablando de las redes sociales, fundamentalmente es algo muy delicado y que creo que le ha costado muchísimo a la sociedad mundial en su conjunto, a la sociedad humana en su conjunto, mantener esa libertad dentro de lo que viene siendo la Internet. Que hemos caído en excesos, que hemos provocado que se estén difundiendo incluso mensajes totalmente
reprobables por parte de todo tipo de organizaciones y todo tipo de intereses, definitivamente así lo es. Sin embargo, creo que es de las cosas de las que se puede vanagloriar todavía la Internet, esa enorme libertad que tiene. Tiene tanta libertad de Internet, Olga Alicia, que incluso existe una web oscura, una web negra, una web en donde usted puede, bajo ciertos protocolos, ingresar ahí y encontrar todo, bueno, pues puede comprar todo tipo de armas de manera ilegal, puede usted contratar los servicios de un niño, de una niña de 10, 12 años, en fin, es una verdadera porquería. Pero, a final de cuentas, ese modelo de libertad continúa todavía vigente en Internet. Y por eso yo digo que cuando empezamos a hablar de las funciones que se quiere acreditar para su compañía, en este caso, con el caso de las cuentas de Andrés Manuel López Obrador, Twitter, pues sería entonces comenzar, o como sucedió ya anteriormente con las cuentas de Donald Trump, por ejemplo, o de los grandes medios de comunicación cortando a Donald Trump, porque está haciendo puras mentiras. Bueno, todas estas cosas, amigos. ¿Quién político no dice mentiras, Javier? Hay que recordar que los medios de comunicación también definen una línea editorial, pero no solo eso, definen una línea política a favor o en contra de determinados candidatos y partidos. Entonces, estas cosas son las que finalmente nos enseñan y nos dan la oportunidad, Olga, lo que está pasando actualmente con el caso ya de López Obrador en México, nos dan la oportunidad de reflexionar sobre estos temas. A mí me gustaría mucho que entonces el debate no nada más se quedara entre una presidencia de la República, un Instituto Nacional Electoral y un tribunal, sino que esto se abriera un debate completo, que ha estado llamando Andrés Manuel López Obrador a que se exprese la gente. Sí. Y eso es muy importante, por eso, pues a final de cuentas, nosotros dentro de nuestra libertad, que luego también está muy limitada por las cuestiones tecnológicas, pero también por el servicio que tenemos contratado en redes sociales, bueno, evidentemente, Olga, pues va a ayudar a que entre todos comencemos a crear algo muy interesante. Mira, lo interesante también de todo esto es de que en este momento la Internet tiene la libertad de poder acceder y poderle dar la bienvenida por ejemplo, ahí debería de estar trabajando, creo yo, ya en este momento de una manera muy importante la dirección o la Dirección de Comunicación Social del Gobierno del Estado, del Gobierno Federal, perdón, en crear lo que ha hecho, por ejemplo, China o lo que ha hecho Rusia. Han creado incluso sus propias redes. Ándale, o lo hizo Brasil. Sistemas, o lo hizo Brasil. Brasil, cuando estaban siendo espiados, ¿verdad?, por la ultraderecha y el gobierno estadounidense, decidieron crear una red, pero esa red fue para proteger la información de gobierno y la comunicación entre ellos. Pero, Javier, de todos modos, es importante que existan, pero no pueden ser equiparables ni competitivas frente a redes sociales tan grandes como Facebook y Twitter. Y de lo que se trata aquí es de que Twitter no empiece a coartar, ya lo hace de manera encubierta, pero que no empiece a coartar más y de manera descarada como lo está haciendo hoy la libertad de expresión. Javier, yo quisiera citar lo que dice el artículo 134 constitucional, que es el que va a estar en debate ahora en el Tribunal Electoral en relación con la decisión del INE y el recurso de inconformidad del presidente. Dice este artículo: los servidores públicos de la Federación, los estados y los municipios, bueno, dice también del Distrito Federal, ahora ya es la Ciudad de México y sus alcaldías, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos. Esta es la frase, sin influir en la equidad de la competencia. La propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan como tales los poderes públicos, los órganos autónomos, las dependencias y entidades de la administración pública y cualquier otro ente de los 3 órdenes de gobierno, deberá tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social. En esta cuestión de fines educativos y de orientación social, el presidente aquí enmarca lo que él llama también su obligación de ser un vigilante de que el proceso electoral se lleve con limpieza, que no haya fraude.
Esa es una de las cuestiones en discusión. Y continúa el artículo diciendo, en ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público. Así que pues te digo, Olga, es un debate muy interesante, pues va a ser muy interesante porque en ese sentido, por ejemplo, cuando hizo su análisis de lo que sucedió en 2006, esta asociación civil alemana, que pues sirvió de base para que se hicieran modificaciones a la Constitución y a las leyes mexicanas en materia electoral, utilizó incluso una de las frases que emitió durante el proceso electoral e incluso antes Vicente Fox, sí, del proceso de 2006, y dijo, mi gobierno vomita, eso fue una frase que emitió durante este proceso electoral Vicente Fox, mi gobierno vomita la demagogia, el populismo, el engaño y la mentira, y precisamente se está haciendo ahora la comparación de lo que dice Andrés Manuel López Obrador cuando habla de los opositores y se refiere a ellos como los conservadores. Utiliza el mismo lenguaje en cuanto a que está en contra del engaño y la mentira. O sea, insisto, creo que este tema en particular y lo de redes sociales nos abre una enorme posibilidad de comenzar a tener criterios más claros, como nos está pidiendo Andrés Manuel López Obrador, cosa que me parece estupenda, y que finalmente no hay que olvidar, Alicia, que también las redes sociales, Facebook, YouTube y todas las demás empresas, las hacemos fuertes y las hacemos monopolio nosotros, los consumidores, la sociedad, los cibernautas, como nos han dado a decir, o ahora se les llama a las audiencias. Es un caso muy interesante lo que está pasando con WhatsApp en este momento, porque cuando WhatsApp toma una medida de manera unilateral de decir voy a hacer esto, y que está en todo su derecho, porque al final de cuentas es una empresa, bueno, como empresa tiene ese derecho, pero nosotros también como usuarios de esa empresa en la internet o en las vías electrónicas de comunicación, también tenemos el derecho de decir, ¿sabes qué? Tu servicio de mensajería ya no me sirve porque estás haciendo abusivo, pues me voy masivamente a otra compañía. Eso nos falta, yo creo, y eso sería muy interesante, te digo, que los pudiera explorar la Dirección de Comunicación Social, que dejara un poquito de manejar otro tipo de temas, pero que a veces no lo es tanto, pero que pudiera en un momento determinado decir, bueno, si hay una red que es exitosa, ¿por qué no vamos creando una red del propio gobierno? Y que esta red, pues sean, ¿cuántos millones de mexicanos están en este momento dándole su aprobación a Andrés Manuel López Obrador? Se habla del 50, mínimo el 55%, se habla de ya son 55 millones de personas las que están en este momento dándole su respaldo a Andrés Manuel López Obrador. Pues imagínate que una migración de 55 millones de mexicanos hacia una red social del gobierno federal, desde Instagram, desde Facebook, desde no sé si se puede, cuánto tiempo se lleve crear eso, el problema es hoy, en este momento. Sí, no, ya. Y esa sí, medida no. a largo plazo, pues Sí, tendrá que hacerse, sí, a mediano plazo tendrá que hacerse, no sé cuánto tiempo lleve, pero hoy por hoy esa es la situación. La otra limitante en cuanto a la interpretación jurídica, que me gustaría que lo viéramos el lunes con Daniel Solorio y con Armando Duarte, es que pues Javier, esta ley estaba hecha en relación con la propaganda y los recursos pagados para los medios convencionales de publicidad, de difusión. Entonces era propaganda pagada, ¿sí? Y propaganda a los medios de comunicación, se suspenden esas campañas y se deja de meter ese recurso. Como periodistas no teníamos esa limitación del INE, incluso lo consultamos en varias ocasiones aquí con autoridades electorales y nos dijeron, no, eso no aplica para ustedes, no tiene ningún problema, precisamente porque trabajábamos en un medio donde el director nos quería jugar el dedo en la boca, haciéndonos creer que nosotros como periodistas no podíamos hablar de varios temas que eran importantes en una campaña, como el análisis de lo que había hecho un gobierno, de lo que eran las plataformas electorales, de que proponían los siguientes candidatos,
y este amigo, autoridad electoral, nos dijo, no, ustedes tienen plena libertad. De hecho, lo que va a suceder es que cada vez van a tratar de restringir más a los medios, pero se va a abrir mucho la libertad para los opinadores, para los comentólogos, ¿no? Bueno, pues lo dejamos para nuestros, comentaristas, para nuestros analistas. Bueno, amigos, nos vamos a la nota número 1 que tenemos editada para ustedes. Precisamente, bueno, es un tema. Bill Gates, acabamos de hablar de él la semana pasada, de cómo se está convirtiendo en el gran terrateniente, en el gran agricultor de los Estados Unidos, supermillonario, más de 120 mil millones de dólares es su fortuna calculada por Forbes. Bueno, ahora, amigos y amigas, Bill Gates está planteando tapar al sol, fíjese usted, tapar el sol para enfriar al planeta. Qué cosa, ¿no? Para él no hay imposibles. Un ambicioso proyecto de geoingeniería lanzado por científicos de la Universidad de Harvard y financiado por el multimillonario estadounidense Bill Gates, ha propuesto verter a la atmósfera toneladas de polvo de carbonato de calcio no tóxico para atenuar la luz solar con el objetivo de contrarrestar los efectos del calentamiento global. Muchas investigaciones relacionadas con proyectos de geoingeniería solar se han estancado en los últimos años, sobre todo debido a la controversia por los riesgos impredecibles que podrían causar al ser aplicados a gran escala. Pero ante el problema del cambio climático, el experimento de perturbación controlada estratosférica, así le denomina este proyecto, SCOPEX, experimento de perturbación controlada estratosférica, parece ciencia ficción, parece que estoy viendo una película. Bueno, pues se planea seguir estudiando la viabilidad de rociar polvo de carbonato de calcio en la atmósfera por medio de globos. El proyecto, respaldado por el fundador de Microsoft, está desarrollando la tecnología que potencialmente reflejaría la luz solar fuera de la Tierra para poder así enfriar nuestro planeta. Recuerde usted esta fecha, en junio de este año está previsto que SCOPEX lance un globo científico a 20 kilómetros de altura cerca de la ciudad de Kiruna, en Suecia, para probar la maniobrabilidad de los equipos. Si todo funciona bien, se pasaría a una segunda etapa experimental liberando una pequeña cantidad de este compuesto. Quienes se oponen a este tipo de soluciones sostienen que podrían surgir cambios extremos en los patrones climáticos, además de que podría ser un pretexto para alentar la emisión descontrolada de gases de efecto invernadero. David Cate, profesor de física aplicada de la Universidad de Harvard, ha reconocido que existen todavía muchas preocupaciones reales de la geoingeniería, ya que nadie sabe finalmente qué pasará hasta que se libere este material, carbono de calcio, ¿sí? Lo que finalmente va a provocar que se estudien sus efectos ahora que en junio se lance este globo. Qué cosa tan interesante. Lo que estamos viendo, ¿no? Qué generación nos ha tocado vivir, Javier, qué interesante. Bien. Bueno, y vamos a otro punto que es también de mucho interés. El presupuesto militar mundial crecerá en 2021 pese a la pandemia. Pues claro, Javier, si la pandemia va a provocar muchos conflictos sociales también y políticos, entonces los gobiernos van a tener que apertrecharse en sus ejércitos. Así es. La nota es del periódico Sputnik. El gasto mundial en el sector de la defensa crecerá aproximadamente un 2.8% en 2021. Con este aumento, la actividad superará los 2.000 millones de dólares, estima una consultora británica. Mire, se espera que las mayores potencias continúen gastando en fortalecer sus fuerzas armadas a medida que se intensifican las tensiones geopolíticas a pesar de la pandemia mundial, recoge un informe de Deloitte. No obstante, el reporte también señala que la interrupción en la compleja cadena de suministro global provocada por la pandemia podría causar aumentos menores de costos de algunos programas de defensa y también retrasos en la programación para el 2021. Mire, por ejemplo, en los Estados Unidos es probable que el gasto de defensa se mantenga estable en el 2021. Sin embargo, la nueva administración, la de Joe Biden, podría presionar por la reducción del presupuesto militar para el año 2022, que es el año fiscal que comienza el próximo 1 de octubre y termina el 30 de septiembre. Y más allá, la medida se debería principalmente al cambio de enfoque hacia programas sociales y domésticos, explica este informe.
Además, es probable que las ventas militares extranjeras de Estados Unidos, que aumentaron 15,000 millones de dólares en el año fiscal 2020, llegando hasta los 83,500 millones, compensen parte del impacto del gasto fijo en defensa nacional. De acuerdo con Deloitte, este crecimiento podría continuar en 2021. Mire, la mayoría de los países asiáticos que gastan en defensa, a su vez, se han comprometido a fortalecer su presencia militar en el año 2021 y, respectivamente, a aumentar sus gastos en defensa, a pesar del impacto económico de la pandemia en los déficits fiscales, señala el reporte. China, por ejemplo, anunció un presupuesto militar de 178,200 millones de dólares en mayo de 2020, un 6% más que el año anterior. La India también está reforzando su ejército. Japón anunció un presupuesto de defensa de 51,500 millones de dólares para 2021, estableciendo un récord por séptimo año consecutivo. El país asiático está reforzando su capacidad militar en el aire y en el mar. Francia, por otro lado, tampoco anunció ninguna reducción en el presupuesto militar para el 21. La industria de defensa francesa, junto a los legisladores, están esperando el apoyo financiero adicional del gobierno para contrarrestar los efectos de esta pandemia, de acuerdo con Deloitte. Sin embargo, algunos países están desviando el gasto a otros programas sociales para reactivar la economía tras la pandemia, señala así el informe. Rusia es el caso. Planea seguir reduciendo su presupuesto militar al menos un 5% entre 2021 y 2023. Pues una medida muy inteligente por parte de Rusia, Javier. ¿Sabes cuáles son los principales ejércitos, los 5 principales ejércitos del mundo? ¿Cuáles? ¿Estados Unidos? Estados Unidos es el primero. Sí. China le sigue, segundo lugar. Sí. Estamos hablando, hay diversos factores, porque las revistas especializadas y la Secretaría de la Defensa de Estados Unidos le da diferentes factores para determinar quiénes son los 5, pero son su eficiencia, y fíjate, no nada más consiste en su tamaño, sino también en su armamento, en su capacidad tecnológica y en su desempeño en tierra, mar y aire. Sí. Bueno, Estados Unidos, China, Rusia, tercer lugar, cuarto, yo no lo creía, la India. La India, aquí lo así es, la cuarta, y finalmente Inglaterra, Gran Bretaña, son las 5 grandes potencias que, por lo que vemos, pues están ahí metiditos. Y si te fijas, como potencias económicas ahí van, Javier, China, Estados Unidos y la India, son hoy por hoy las principales potencias económicas del país, del mundo. Oye, Olga, ¿tú te has preguntado en alguna ocasión, bueno, y después, qué va a pasar con la COVID? ¿Qué va a pasar con el coronavirus, con COVID? Sí, Javier. 2. Sí, de hecho lo hemos comentado en algunas ocasiones, que tendremos que convivir con el COVID y que nos va a pasar lo mismo que con la influenza y con la gripa, ¿no? Y por eso me llamó poderosamente la atención esta nota de New York Times, escrita por Apurva Mandavili, que dice, ¿cómo será el coronavirus en el futuro? Una simple gripa. Así es. A medida que millones de personas se vacunan contra el coronavirus y el fin de la pandemia parece vislumbrarse finalmente, los investigadores están haciendo conjeturas sobre cómo podría ser un mundo posterior a la vacuna y lo que prevén es reconfortante. Sí. Esto sí que es reconfortante, porque ayer hablábamos de que el virus va a estar mutando y eso sonaba muy terrorífico, ¿verdad? Pero también este hecho de que se convierte en un virus más que va a formar parte de las gripes, de los resfriados y la gripe que padecen la humanidad a lo largo de su historia. Mire, según un estudio que se publica en la revista especializada Ciencia, el coronavirus llegó para quedarse, pero una vez que la mayoría de los adultos sean inmunes después del contagio natural o la vacunación, este virus no será una amenaza más peligrosa que el resfriado común. Así es, como la tuberculosis también, Javier, ¿verdad? Que llegó a ser un azote en la humanidad y ahora está controlada, ¿no? En general controlada. En este momento el virus es una amenaza fúnebre porque es un patógeno desconocido que puede abrumar al sistema inmunitario adulto que no ha sido entrenado para combatirlo. Así como nos sucedió con la viruela a los mexicanos, a los habitantes de lo que hoy es México antes de la llegada de los españoles, ¿no? Llegan los españoles y no había anticuerpos en nuestros organismos.
Este ya no será el caso una vez que todos hayan sido expuestos al virus o a la vacuna. Por otro lado, los niños son desafiados de manera constante por patógenos que son nuevos para sus cuerpos. Y esa es una de las razones por las que son más hábiles que los adultos para defenderse del coronavirus. Obviamente su sistema inmunológico, ¿no? Sí. El estudio sugiere que con el tiempo el virus solo será motivo de preocupación en niños menores de 5 años. Incluso en ellos solo provocará simples resfriados o ningún síntoma en absoluto. En otras palabras, el coronavirus se volverá endémico, un patógeno que circula a niveles bajos y solo en raras ocasiones provocará una enfermedad grave. El tiempo que tarda en llegar a este tipo de estado endémico depende de la rapidez con la que se propaga la enfermedad y de cuán rápido se aplica la vacuna, señaló Janine Lavine, becaria postdoctoral de la Universidad Emory de Atlanta. Ella fue quien dirigió este estudio, Javier. Así que en realidad lo más importante es lograr que todo el mundo se exponga por primera vez a la vacuna lo más pronto posible, dijo Levine, quien también con sus colegas analizaron los otros 6 coronavirus humanos, 4 que causan el resfriado común, además de los virus de la SRAC y del SROM, para buscar pistas sobre el futuro del nuevo patógeno. Así está. Los 4 coronavirus del resfriado común son endémicos y solo ocasionan síntomas leves. El síndrome respiratorio agudo grave y el síndrome respiratorio de Oriente Medio, que aparecieron en 2003 y 2012 respectivamente, provocaron que las personas se enfermasen de gravedad, pero no se propagaron de manera amplia. Y aunque todos estos coronavirus producen una respuesta inmunitaria similar, el nuevo virus más parecido a los coronavirus endémicos del resfriado común, según la hipótesis de Lavine y sus colegas, pues son precisamente estos que acabamos de mencionar, Olga. Así que pues terminaremos con este virus endémico y con una enfermedad muy conocida y muy similar a lo de un resfriado común. Así es. Y bueno, vamos hablando del virus y del COVID-19, vamos a ver qué está pasando con las vacunas. Resulta que el presidente López Obrador ya autorizó a los estados, a los gobiernos estatales y a empresas privadas a adquirir y aplicar la vacuna. Fíjese, de acuerdo con Infobae, este viernes el presidente Andrés Manuel López Obrador autorizó a los gobiernos estatales, así como a las empresas privadas, a comprar y aplicar la vacuna contra el COVID, pero expuso ciertos lineamientos que se deberán cumplir. Durante su tradicional conferencia de prensa en el Salón Tesorería del Palacio Nacional, López Obrador detalló que dará instrucciones al secretario de Salud, Jorge Alcocer, para que este mismo viernes se emita un comunicado para establecer que cualquier empresa privada o gobiernos locales que quieran adquirir vacunas y aplicarlas puedan hacerlo. Dijo directamente el presidente, tienen autorización, solo que deben de anexar a la solicitud del contrato de adquisición de las vacunas, la cantidad de la farmacéutica, a todos en general, público y privado. El contrato que ya adquirieron la vacuna, cuándo va a llegar y que sea una farmacéutica autorizada, y también en dónde la van a aplicar. Esto último para que no haya duplicidades, porque existe un plan nacional de vacunación y nosotros vamos a cumplir con el compromiso de vacunar a todos los mexicanos. Es universal y gratuita. Adelante. López Obrador también pidió respetar el esquema de vacunación por edades y riesgo poblacional e hizo un llamado a no autorizar a la compra y aplicación de vacunas con fines político-electorales. Hay una orden, es un plan de evaluación, es un plan de vacunación. Por eso que nada más nos digan a quién van a aplicársela para que no haya duplicidades. Tener orden. ¿Por qué estoy dando esta instrucción? Porque no quiero que se me malinterprete que hay empresas que quieren comprar vacunas y no se les permite, porque el gobierno ejerce un monopolio. Lo mismo en el caso de los gobiernos estatales. ¿Quieren adquirir vacunas? Están en libertad para hacerlo. No quiero que se preste a la politiquería. Esto es un asunto muy serio. Entonces es mejor definir las reglas. No va a haber retrasos en la autorización. Nada más lo único es la solicitud y anexo del contrato de compra para que también no anden engañando a la gente diciéndole voy a comprar y resulta que no hay en los centros, que es pura demagogia. Así lo dijo, amigos y amigas, y esto definitivamente, Olga, de nueva cuenta, ya está abriendo un debate porque poquito antes de este anuncio que hizo Andrés Manuel López Obrador y el día de ayer, López-Gatell, el encargado, ¿no?, del gobierno federal para tratar el tema de la pandemia, pues manifestaba que no,
que no se iban a dar estos permisos porque podían precisamente poner en grave riesgo la aplicación del plan de vacunación a nivel nacional. Y también, pues otros muchos pensamos que también conocemos al sector empresarial y sabemos cómo funcionan las farmacias. Por ejemplo, les prohíben vender a los jóvenes sin receta estos productos para que se hagan fuertes, ¿cómo se llaman? Esteroides. Van los muchachos, sin ningún problema se los venden. Vamos a ver qué sucede con esto de nueva cuenta. Sí, pues si empresas privadas lo compran, van a hacer negocio, por supuesto. Pero bueno, si hay gente que quiera ir a pagarlo, pues allá ellos, ¿no? Y la otra cosa es que tienen que tener controles si se sale de los controles de gobierno, es más difícil garantizar que no vayan a ser vacunas adulteradas, que no vayan a caer en manos del crimen organizado, que ya vimos, Javier, que incluso estaban montando laboratorios para hacer disque pruebas de COVID que eran falsas, era mentira, ¿no? Y le estaban sacando el dinero a la gente, imagínenselos ahora vacunando. Yo, por mi parte, usted sabrá, está en todo su derecho, pero yo me espero al plan oficial del gobierno nacional para la vacunación. Un último comentario, muy breve. Olga, a mí me está preocupando que López-Gatell, por ejemplo, no conociera esto que anunció López Obrador en la mañana. Se me hace muy delicado, creo que falta un poquito de comunicación. Pues está hablando de criterios totalmente diferentes, sí. Y yo confío en el criterio de López-Gatell, que es el criterio científico, Javier. Bueno, oye, estos son los municipios de México que más le deben a la Comisión Federal de Electricidad. Se ha convertido en un hábito no pagar la energía eléctrica en México. A la Comisión Federal de Electricidad, una empresa considerada por varios años como de clase mundial, no le han pagado su factura de consumo más de 8.458.000 usuarios, gandallas, ese gandallas lo digo yo, ¿no? Quienes están en resistencia civil, sí, cómo no, o carecen de interés por cumplir con su obligación de pago. Regularmente son clases medias y altas y ricachones los que no pagan. Así es. Enrique Hernández de Forbes informa también que uno de los clientes incumplidos es el municipio de Ecatepec de Morelos, el municipio más poblado del país, hoy gobernado por Morena, que adeuda más de 117 millones de pesos por el uso de electricidad para iluminar sus calles y avenidas. Aquí no sé cómo andamos de deudas, pero es un fraude el alumbrado público que tenemos. No, yo creo que no deben mucho porque pues, casi el 50% de la ciudad está totalmente como a oscuras. El colmo vaya a ser que sí debemos y mucho, Javier, por unas luces que no sirven. Alumbra más un cerillo. Si vos te va prendiendo cerillos por la calle va a ver mejor. Oye, ¿y Gilberto Irata ya lo apresaron por esto? Debiera estar en la cárcel, el desgraciado. Ahí está el señor presidente el exalcalde que nos endeudó. Y que se quiere reelegir, qué barbaridad. Qué barbaridad, y prometió que Ensenada, primero dijo sería la ciudad más iluminada de México, y luego después dijo, bueno, la más iluminada del noroeste de México, y si viera usted, si usted vive aquí, sabe que no miento, si viene de visita, tráigase unas lámparas de mano, aunque sea, porque haga de cuenta que estamos en la boca del lobo. Okay. Bueno, otros casos de quienes adeudan a la Comisión Federal de Electricidad, incluyen a la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del municipio de Acapulco, que adeuda 94 millones, el Ayuntamiento de Texcoco, con un impago de 33 millones, y la Alcaldía de Chicoloapan, con una deuda, pues quién sabe dónde queda Chicoloapan, pero tiene una deuda grande, 38 millones. Así como la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Reynosa, con un recibo eléctrico a pagar por 23 millones. Hay un par de empresas hidalguenses cuyos nombres por una decisión legal no fueron revelados por la Comisión Federal, que le adeudan cada una 28 millones de pesos, y existe otra empresa cuyas operaciones se realizan en el estado en el municipio de Ecatepec de Morelos, con un impago que asciende hasta los 25 millones. Yo sí quiero que den a conocer esos nombres, Javier. Así es, claro. La lista de los clientes morosos la complementan municipios como Naucalpan de Juárez, Los Reyes, La Paz, Tecámac, Acolman, Nezahualcóyotl y Toluca, todos en el Estado de México, uno de los estados que tiene la clase política gobernante más corrupta y corruptora, así como Macuspana, fíjate, y el centro en Tabasco,
Comitán en Chiapas y Los Cabos en Baja California. Miren, los nombres de las entidades y personas deudoras son interminables. La Comisión Federal no ha podido cobrar 11,875 millones de pesos, Olga, de todas las facturas vencidas por consumo eléctrico al primer trimestre del 2020, según base de datos e información que están en poder de Forbes. Manuel Bartlett, director de la Comisión Federal de Electricidad, pues se le buscó por parte de los periodistas para que explicara la estrategia trazada para recuperar parte de la deuda y hacer que sus usuarios cumplan con su pago, pero hasta el cierre de la edición de los periodistas, Javier, de Forbes, Manuel Bartlett no autorizaba, no daba todavía su declaración. Ok. Olga, y vamos directamente ya a la última nota del programa. Fíjese que la Fiscalía General del Estado de Baja California citó ayer a declarar a Luis Arturo González Cruz, presidente municipal de Tijuana, Arturo Pérez Ver, secretario de Desarrollo Económico de Tijuana, Jorge Alberto Ayón Monsalve, exdirector de Seguridad Pública y Tránsito también de Tijuana, así como a Geibel Bolaños Guzmán, exdirector de Inteligencia de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Tijuana, dentro de la investigación que le sigue por su probable participación en el homicidio de Mariano Rafael Soto Cortés, ocurrida el 19 de enero. Sí, desde el 19 de enero. Desde el 19 de enero. Pero el 19 de enero, ¿este año, Javier? ¿2021 o 2020? Sí, 2021. Sí. Los delitos que la Fiscalía, encabezada por Guillermo Ruiz Hernández, tanto al alcalde de Tijuana como al secretario, al exdirector de la policía y al exencargado de inteligencia, son homicidio calificado con premeditación y alevosía en grado de ejecución tentativa, abuso de autoridad en ambos delitos, pandillerismo, delito que agrava a los anteriores, intimidación agravada por ser miembro de corporación policial, en este caso instruida en contra de Jorge Alberto Ayón Monsalve. Mire, ayer el citatorio que giró el Tribunal de Control del Poder Judicial de Baja California se entregó en el domicilio particular del presidente municipal de Tijuana. La fiscal Dulce María Carrillo Flores pidió que se liberara este citatorio en contra de los funcionarios municipales por su probable participación en la ejecución de Soto Cortés, quien había sido condenado el pasado 27 de septiembre del 2019 a 5 años de prisión en semilibertad por el delito de extorsión en alevosía en contra del entonces empresario Arturo Pérez Ver. La sentencia incluía recluirse los fines de semana en el Centro de Readaptación Social de la Mesa, en el Cerezo, y pagar una multa de 300 días de salario mínimo vigente. Sin embargo, debido al inicio de la pandemia, la sentencia de Soto fue suspendida el 23 de marzo. Bueno, estos 4 funcionarios se deberán presentar a las 12:30, bueno, no presentarse, sino participar en una plataforma de Zoom el 4 de marzo de este año. Pero ayer el alcalde de Tijuana en la noche, en cuanto conoció del citatorio, respondió con un video afirmando que se trata de un intento más del gobernador Jaime Bonilla para entorpecer su aspiración política ahora por la reelección de la alcaldía de Tijuana. Aseguró el alcalde de Tijuana que el gobernador aprovecha cada oportunidad para mentir y difamarlo. Ahora, en un acto arbitrario, dijo, pretende privarme de mi libertad tratando de culparme por un caso en el que no tuve ni tengo nada que ver, todo como amenaza directa para que no participe en el siguiente proceso electoral. El gobernador, se dirigió así directamente en la parte final de su video. Gobernador, este es un juego sucio y perverso. Los tijuanenses no merecemos esto. Mis derechos siguen a salvo y haré todo lo posible para lograr la candidatura para Tijuana. Las cosas así no se hacen. Ya basta de usar los recursos públicos para intimidarme y afectar a Tijuana. Todo por tu ganancia política y tu beneficio personal. Y a todos los tijuanenses les digo, no tengo nada que ver en este asunto y tú, gobernador, sabes perfectamente eso. Así está el tema, Olga Alicia. De veras que qué cosas tan ridícula lo que está sucediendo con estos dos que eran grandes compadres, grandes amigos, ¿sí? Pues sí, pues el gobernador Bonilla lo impuso como alcalde de Tijuana, como candidato a la alcaldía. Él lo impuso y lo impuso
de manera por demás arbitraria, destrozando por completo toda posible recomposición de las fuerzas políticas de Morena en Tijuana y echando por la borda pues liderazgos importantes que se habían sumado a Morena, como el propio Jaime Martínez Veloz. Muy bien. Bueno, pues así terminamos hoy el programa. No se vaya, tenemos otro programita enseguida con Marta Elvia García. Y más adelante también tendremos otra plática, otra charla con el académico investigador del Colegio de la Frontera Norte, Alejandro Espinosa. Víctor Alejandro Espinosa. En un momentito más. Muchas gracias. Hasta luego. Buen provecho. Hasta pronto.